¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. El malestar que tenemos en la sociedad mexicana con respecto al estado que guarda la educación es muchísimo. Varias veces nos han prometido que ahora sí viene la reforma que va a transformar el sistema. Ocurre a principios de los 90, nuevamente con la administración de Vicente Fox, tuvimos la Alianza por la Calidad Educativa y ahora tenemos una serie de reformas que tienen que ver con la carrera magisterial y la evaluación. Debe usted juzgar por sí mismo si esto que se está haciendo es una promesa más o en efecto puede ser el cambio dramático del sistema educativo mexicano. Comenzamos. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, firmado en 1992, creó el Programa Nacional de Carrera Magisterial, con el fin de procurar incentivos financieros para los mejores maestros, capacitar y profesionalizar al personal docente y mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, a 20 años del nacimiento del programa, los resultados de los alumnos mexicanos en las evaluaciones de desempeño escolar continúan siendo insuficientes. A pesar de dedicar a la educación 22% de su gasto público, contra un promedio de 13% entre los miembros de la OCDE, México ocupa sistemáticamente la última posición entre los países evaluados en el programa PISA. El 50% de los estudiantes de tercero de secundaria no tiene un dominio elemental del lenguaje y de las matemáticas, y solo 3% de los alumnos alcanza los niveles más altos de la prueba, contra un promedio de 19 entre los países de la OCDE. Estamos hablando de generaciones de niños que no tienen conocimientos básicos para desempeñarse profesional, laboralmente y por tanto condenándolos a una vida que no responde a las expectativas que la educación da. Para remediar esta situación, el presidente Felipe Calderón anunció una reforma al Programa Nacional de Carrera Magisterial y el diseño de un sistema de evaluación universal del personal docente. El acuerdo vincula los resultados educativos de los alumnos en la prueba enlace con los incentivos profesionales que podrán recibir los más de 1.200.000 maestros y maestras en el país. La educación pública es ese gran instrumento para combatir la desigualdad y la pobreza en el país. Pero para que ello sea posible, para que la educación pública cumpla con su misión igualadora de oportunidades en nuestra sociedad terriblemente desigual, requiere indispensablemente que esa educación pública sea de calidad. Un objetivo que ha motivado más de una reforma educativa y deberá una vez más demostrar su capacidad de reflejarse en mejores resultados. Abrimos hablando de la educación en nuestro país y las nuevas reformas que se están haciendo en materia de evaluación y de carrera magisterial. Tenemos un panel estupendo, les agradezco muchísimo que nos acompañen esta noche en Espiral. Y bueno, como es tradición aquí, les voy a pedir que se presenten. Silvia, comenzamos con usted. Buenas noches, muchas gracias. Silvia Luna Rodríguez, soy integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y participo en el grupo de trabajo sobre el tema de carrera magisterial. Me da mucho gusto que nos acompañe en este Gracias. espacio. Francisco Ciscamani, me da mucho gusto volverle a tener en este espacio. Gracias, yo soy funcionario de la SEP, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. Soy también parte del grupo de trabajo, en este caso por el lado de SEP, tanto de carrera magisterial como del tema de evaluación universal. Les tocó armar esta propuesta. Así una es. parte y a la otra. Jorge Javier Romero. Soy Jorge Javier Romero, yo soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, del Departamento de Política y Cultura, y soy integrante de la Coalición Ciudadana por la Educación. Me da mucho gusto tenerte aquí de vuelta. David Calderón. Yo soy David Calderón, trabajo en Mexicanos Primero, soy el director general y muy interesado en estos temas. Pues abrimos la conversación. Habrá que poner una primera idea en la mesa. Este es un país que no está satisfecho con la calidad educativa. Tan es así que lo que se ha hecho en los últimos 10 años siempre lleva el tema de la calidad educativa. Veía una encuesta
reciente de Ulises Beltrán que decía que el 6 de cada 10 padres de familia sienten la educación mala o regular. Y luego tenemos los reportes PISA, las pruebas enlace, que sí van demostrando que hay algo que no hemos hecho en el país para que la educación, digamos, le brinde a la población mexicana las herramientas para enfrentar un futuro que se antoja, por cierto, difícil. Yo quisiera que abriéramos este bloque justamente hablando de esos criterios que nos llevan a asumir que está mal la educación. Y déjeme comenzar. ¿Verdaderamente el desempeño de los menores es inadecuado? ¿Dónde está el problema del desempeño de los menores? Pues yo creo que tenemos que abordar el asunto no solo como un malestar. Estamos ante una auténtica catástrofe. Hace 20 años decía Gilberto Guevara Niebla que estábamos ante una catástrofe silenciosa. Hoy es escandalosa. Simplemente este país no puede vivir, no puede tener futuro con los niveles educativos que tenemos. Los resultados de la prueba PISA de la OCDE son contundentes. Y tenemos que saber por qué llegamos aquí. Y llegamos aquí porque el sistema de incentivos de los profesores en este país se deformó. Se volvió desde los años 40 en un sistema esencialmente sindical y político en lugar de ser un sistema de incentivos académico y profesional. A los profesores en México les reditúa más ser clientelas sindicales y políticas, ir a asambleas, asistir a reuniones políticas, que estudiar, que prepararse y que educar bien. A ver, bueno, te tengo aquí porque ahorita que hablamos de carrera vale la pena profundizar en esto, pero déjame quedarme con los datos más duros que permitan, digamos, despejar mitos. Sí está mal la educación. Efectivamente. Dos formas de identificarlo como un referente común es: no se logran los aprendizajes esperados en una buena parte de los estudiantes, no solo con respecto de parámetros internacionales, sino con respecto de parámetros nacionales. ¿Pero a qué te refieres? ¿Matemáticas, español, Matemáticas, historia? español, sí. No solo el logro de los alumnos en las pruebas SCALE, por ejemplo, que cubren todo el currículum que es obligatorio para primaria y secundaria, sino también en la prueba enlace uno descubre cómo, dicho muy rápido, entre 40 y 50% de los estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel de desempeño elemental que se busca como propósito del sistema educativo nacional. Yo quiero diferir de esta posición. Sí. Digo, yo creo que la educación en México buscó primero la cobertura y nos aproximamos a una cobertura universal. A ver, el objetivo del siglo XX fue que todos los menores fueran a la escuela primaria. Incluida la secundaria con la reforma de los 90, ¿no? El punto es, muy concreto, pasar a la calidad implicó evaluar, y evaluar implicó revelar cuál era el estado real que tenía la educación. A partir de la evaluación, hemos podido diagnosticar e ir mejorando el desempeño de los alumnos, incluso los aprendizajes esperados. Si nosotros revisamos enlace y los resultados, hemos visto cómo hay niños que pasan de insuficiente y elemental a bueno y excelente. Falta mucho por recorrer. Totalmente. Pero el camino está trazado y los avances, por lo menos en primaria, están ahí. A ver, esto es interesante. No evaluábamos. Sí hay un cambio importante en México a finales de los 90 que empezamos a evaluar la calidad educativa, Silvia. Mira, yo creo que aquí hay situaciones que tienen sus claroscuros. Cuando hablamos de que está mal el sistema educativo, todos tenemos que entender que este país evoluciona y que el sistema educativo no le es ajeno a su contexto. Entonces venimos de un país con una densidad demográfica que tuvo que obligar al Estado mexicano a hacer 2 escuelas en una. Es decir, la infraestructura había que aprovecharla, entonces en donde habría la jornada ampliada, hoy decimos ahí funcionan 2 escuelas, turno matutino y turno vespertino. No pudimos tener la escuela. No pudo el Estado mexicano invertir lo necesario para garantizar cobertura y calidad. Entonces garantizó cobertura. Hoy el reto es migrar hacia la calidad sin que se haya resuelto totalmente la cobertura. Por eso las pocas horas de clase. Por eso está la jornada, y hoy el Sindicato Nacional está demandando la jornada de tiempo completo, porque tendríamos que entender que los aprendizajes esperados hoy tienen que ampliar sus posibilidades al dominio de otra lengua, a las habilidades digitales, sin descuidar la formación integral, las artes, que podamos darle al alumno toda la posibilidad de lo que mandata el artículo 3º constitucional, una formación integral. Entonces, por eso nuestra organización sindical dice, la jornada es insuficiente. Basta de que culpemos a los maestros de que el Estado mexicano no haya cumplido con unas cosas porque también ha tenido sus limitantes. En la ley está que el 8% del Producto Interno Bruto se destine a la educación y estamos por el 50%. En la ley está que la educación preescolar, un requisito de equidad,
para que podamos tener un piso de arranque en la currícula de primaria, no se ha cumplido. Ahí están 3 grados de preescolar y la suficiencia presupuestal solo da para 1 grado. O sea, hay muchos claroscuros y solo se culpa a quien ha hecho frente dentro de todas las insuficiencias del Estado mexicano, que es el maestro. El maestro está en cada rinconcito del país, en un aula que puede no tener piso, que puede no tener ventanas, pero ahí está un maestro. El tema de la pedagogía. Yo recuerdo en esta mesa, David, Jorge, que hay una insistencia importante de los especialistas, que tenemos un método memorístico, que no hemos pasado a una educación más interactiva con los alumnos, que no hemos podido cambiar la política y la pedagógica, digamos, en la escuela. Bueno, precisamente no es que los profesores tengan la culpa, la tiene el Estado mexicano y la manera en la que se articuló el Estado mexicano autoritario. Tenemos una formación de profesores que es lamentable. Los normales en México, desde los años 40, basta con inscribirse y no morirse, como dicen los alumnos de la universidad, para salir de las normales. Y durante mucho tiempo, esas han sido monopolios las normales. Han estado garantizado que solamente los que salen de las normales públicas pueden ser profesores en el sistema público. Y en alguna época incluso tuvieron plaza automática. Por supuesto que no es la culpa de los profesores, es la culpa del arreglo. Difiero del doctor Ciscomani, lo de la cobertura está muy bien decirlo, pero en realidad lo que pasó durante toda la época del régimen autoritario es que la educación sirvió para formar capital político. Bueno, pero eso ha comenzado a cambiar, ¿no? No para formar capital humano. O sea, se admite hoy por hoy maestros que no necesariamente vienen de normales, pueden venir de distintas licenciaturas. El Concurso Nacional de Plazas Docentes a partir de 2008 establece con toda claridad que hay un sinnúmero de profesiones asociadas a la educación donde los maestros pueden incorporarse al servicio y cada vez tenemos más maestros. ¿Sería la normal no es la única vía de acceso? No es la única vía. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué porcentaje de las plazas vacantes se cubren por concurso hoy? Nosotros tenemos más de 80,000 maestros que han obtenido ¿Qué porcentaje clase es? hasta el ¿Qué día porcentaje? de hoy. Dígame, ¿qué porcentaje es de las plazas vacantes? Yo le estoy respondiendo básicamente números, el número de maestros. De 1.200.000 maestros, 80,000 maestros o más, un poco más, han accedido a una plaza vía concurso. Creo que eso es un cambio fundamental que usted no puede negar. David Calderón. Ahora, a ver, yo creo que estábamos reiterando el tema del diagnóstico. En este diagnóstico tenemos un sistema en el que no se alcanzan los aprendizajes esperados para una buena parte y un sistema que expulsa. No solo no contiene a todos, sino que expulsa. ¿A los alumnos o a los maestros mismos? Expulsa a los alumnos y a algunos maestros. Y entonces, en este sentido también decirle a Francisco Ciscomani, este tema de cobertura universal debemos dejarlo atrás como un mito. Tenemos que ser muy honestos para decir, la gente no está concluyendo trayectorias exitosas y completas como es deseable como mínimo. Y después, hablando de los maestros, también hay que reconocer que este Estado autoritario tenía al sistema educativo como un sistema de pacificación y de homogenización, no como un sistema de desarrollo humano. Entonces, los maestros fueron considerados prácticamente operadores, trabajadores manuales casi. Los maestros se resistieron en muchos sentidos a ese tratamiento, pero como en los males psicológicos, tus soluciones de infancia son ridículas para resolver la vida adulta. Silvia, ¿coincidiría con esa mirada? Mira, yo aquí hay algunas cuestiones que decía yo, tienen que ver con la evolución misma del país. La cultura, tenemos que ir haciendo un ejercicio importante de evaluación. Qué bueno que nuevamente ese paso lo da el magisterio. Ojalá que el país pueda luego decir que todas las áreas de este país se someten a evaluación, no solo los maestros. Pero qué bueno que lo hacemos en el sistema educativo porque es el mejor paso que puede dar México. Hoy cuando hablamos de que la calidad tendría que dar con aprendizajes esperados y los resultados de las evaluaciones, también hay un punto en que nosotros coincidimos en eso, solo que también estamos... Esto quiere decir que el siglo pasado es un siglo donde el Estado mexicano utiliza a los profesores como un sistema de pacificación política más que como una profesión que ayuda al desarrollo de formación de capital. Es decir, ¿ese diagnóstico lo tiene el sindicato también hoy? Compartimos que fue un siglo en donde todos tuvimos que hacer lo que nos correspondía para forjar instituciones. México tuvo que darse instituciones y obviamente es parte de una cultura que va consolidando la vida bajo una norma, bajo una situación que permita que a través de esa vía pueda el país transitar.
Es parte de la etapa de consolidación del Estado Nacional Pero ya mexicano. no estamos ahí. Ya no estamos ahí. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que nosotros lo hemos planteado desde la organización sindical, lo ha planteado la maestra Elvester Gordillo. Hay un agotamiento del sistema educativo. Ese sí es conclusión Ya, del sindicato. es una conclusión. Hay un agotamiento del modelo. del En modelo. eso estamos de acuerdo Ya estamos en de esta acuerdo. mesa. Sí, Ya no así podemos es. seguir haciendo del sistema educativo un sistema de un régimen. El sistema educativo tiene que construirse y tiene que proyectarse, y en eso estamos decididos el sindicato y los maestros a realizar el esfuerzo que nos corresponde para que sea un sindicato que le sirva al ciudadano, que eduque para la libertad, para la democracia y en la democracia, pero que tiene que pasar, por supuesto, por etapas de consolidación de la propia plataforma cultural de los padres de la generación que hoy están en la escuela. Y en ese sentido, Ricardo, justo yo creo que es muy significativo la participación de la sociedad civil. Típicamente hace 20 años, 25 años, tu programa tendría 2 invitados, no 4. Entonces, no tendría ni siquiera este conductor. Entonces, creo que es de reconocerse que precisamente, al menos ese es mi caso, la educación pública estableció una ciudadanía crítica y activa que sigue siendo minoritaria y que no necesariamente son los padres de familia, como vemos, la masa de los padres de familia. Una sociedad civil informada, una sociedad civil con propuesta, activa, por supuesto con su aspereza en su relación con el sindicato, con la secretaría, con las autoridades, y que en estos ensayos de participación se está retomando también la voz del derecho de los niños, que frecuentemente quedó relegado al último lugar en las consideraciones de las negociaciones yo debo entre los agregar algo. adultos. Yo creo que la sociedad está más informada a partir de que el Estado pone la información a disposición. O que la sociedad presionó al Estado para que la pusiera, ¿no? Pero Entonces, el huevo gallina eso. régimen de transparencia que al menos me tocó a mí implementar estableció conductos muy efectivos, muy eficientes, para que esa información estuviera en manos de la sociedad y fuera publicable periódicamente. Y creo que eso es algo, es un esfuerzo de quienes estamos dentro del gobierno de establecer y someternos al escrutinio y a la crítica sin ningún temor. No quisiera irme sin que me toque el tema pedagógico. A ver, voy a retomar la pregunta y la fraseo de otra forma. De un sistema autoritario deriva una pedagogía autoritaria. ¿Cómo podemos ahora convencer al magisterio, convencer a las autoridades del Estado de trasladar ahora hacia una pedagogía donde no sea el autoritarismo, sino la democracia y esos valores los que jueguen? Bueno, porque el propio magisterio es crítico. O sea, el propio magisterio es crítico y propone precisamente esa revisión permanente. Yo creo que si hoy podemos hablar, y lo decía David, que hay una sociedad que impulsa hacia la transparencia, hacia la rendición de cuentas, que va construyendo mejores estadios de la democracia, eso pasa por un sustrato cultural y la mayoría hemos pasado por la escuela pública. Entonces me parece que no habrá resistencia de los maestros. Somos los maestros los que impulsamos esa posibilidad de acercamiento. Nosotros lo impulsamos desde el 93 en la Ley General de Educación, la participación a través de los consejos escolares, municipales, estatales de participación social. O sea, está promovida para que haya democracia, para que haya participación de la ciudadanía, es una parte de la democracia, tiene que haber cierto sustrato cultural Ahora, y económico. en el aula. A ver, Jorge Javier. Para romper el autoritarismo en educación, lo primero que hay que cambiar es la relación, la simbiosis atípica, llamó el representante de la OCDE, entre el sindicato y el Estado mexicano. El Sindicato Nacional de Trabajo. Pues que en realidad el sistema educativo se creó en México con la imbricación, con la mezcla entre el sindicato y la Secretaría de Educación Pública. Si me permite, Un momento, por favor, nada más déjame terminar la idea. Aquí hay una cuestión fundamental. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es una organización esencialmente autoritaria. Vamos, tiene una presidenta vitalicia. Nació como una organización autoritaria. Nació desde el Estado. El Estado forzó a los maestros a unificarse en un sindicato. Yo ya no coincido. Bueno, pero esa es la historia. Entonces podemos cambiar la historia. Así nació en 1943 por un decreto presidencial. Hay una regla que establecimos. Dijimos, primero. La regla es quien interrumpe se queda con la palabra. Aquí hay una simbiosis atípica. Bueno, cuando estamos hablando de que estamos forjando entre todos un Estado democrático, qué contradictorio que alguien quiera que los maestros, que somos además ciudadanos, no participemos en las políticas educativas si somos parte de ellas, ¿no? O sea, somos democráticos, construimos un Estado democrático, pero yo a ti te prohíbo que hables de tu materia de trabajo. Es que la discusión un poco es, los maestros tienen que participar. También la dirección del CENTE
debe participar? Es que son dos cosas distintas. No somos cosas distintas. ¿No? El sindicato representa a los trabajadores y se nos elige en procesos democráticos. No hay una presidencia vitalicia. No hay presidencia vitalicia. Tenemos estatutos, tenemos órganos de gobierno, hay procesos de elección. Ojalá que el señor pudiera probar lo que acaba de decir. Lo puedo probar históricamente. No, señor. Hay un decreto presidencial que establece que el sindicato es sindicato único, de 1944. Y ese decreto presidencial dice que el Estado le va a quitar a los profesores el 1% de su salario para entregárselo al secretario general del sindicato. Pero Ricardo, a ver, y eso vive todavía. Estamos en la parte eso pedagógica. es autoritarismo. Muy entretenido. No llegamos a la Eso es parte autoritarismo. No llegamos a la Me voy parte a corte y pedagógica. regresamos. pedagogía. Y sí, va a ser importante Eso es autoritarismo. que hablemos de la carrera magisterial el próximo bloque, Sí. pero también que resuelvan, o por lo menos lleguemos a algún acuerdo. Ya habíamos llegado al primero. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Carrera magisterial básicamente es un sistema de escalafón salarial, tiene 5 niveles. Entonces hay reglas que determinan qué te lleva a entrar a carrera magisterial al primer nivel y qué te lleva a entrar al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Lo que hoy anunciamos es una reforma, digamos, muy profunda a las reglas que determinan qué es lo que finalmente te permite como maestro subir en el escalafón salarial. El 50% de tu evaluación como maestro, a partir de estas reglas, el 50%, la mitad del peso de tu evaluación va a ser cómo le va a tus alumnos. A ti te va a ir bien como maestro si le va bien a tus alumnos. Es decir, el aprovechamiento escolar, el desempeño de tu grupo va a ser la variable más importante. Antes tenía el 20% y cuando nació tenía el 7%. La verdad es que lo hemos ido modificando gradualmente, pero hoy tiene un peso específico enorme, lo cual incentiva al maestro a estar muy atento al desempeño de tus alumnos, porque tú sabes que el modo en que te van a evaluar y la posibilidad de ascender en carrera magisterial va a depender, Adriana, precisamente de cómo le va a tus alumnos. Eso es algo absolutamente claro. La reforma al Programa Nacional de Carrera Magisterial, acompañada por la creación de un sistema de evaluación universal de los docentes, busca que los profesores impulsen con mayor fuerza el avance educativo de los más de 26 millones de alumnos de escuelas públicas en todo el país. La idea central del acuerdo propuesto por el Gobierno federal en conjunto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es vincular la evaluación del logro educativo de los alumnos con la evaluación del desempeño de los maestros. Primero, que el 50% del puntaje de carrera magisterial se determine en función del aprovechamiento escolar de los estudiantes, que es una expresión de la entrega y del cumplimiento de maestras y maestros. La mitad del puntaje de la evaluación en carrera magisterial se obtendrá a partir del aprovechamiento escolar de los alumnos. Si a los alumnos de un maestro les va bien, al maestro le irá bien. También se redujo el peso de la antigüedad en la evaluación de los docentes. Se integraron al puntaje las actividades cocurriculares que realiza el profesor en su comunidad y se vincularon los cursos de capacitación a una evaluación más precisa de sus necesidades. Va a servir también para que los maestros se den cuenta dónde están sus fallas, cuáles son sus fortalezas, dónde tienen que mejorar, qué tipo de cursos se pueden tomar o qué cursos se deben ofrecer. Sin embargo, si bien el acuerdo está considerado como un avance, ha recibido críticas por parte de grupos de la sociedad civil por dejar una vez más al sindicato un lugar central en la administración del programa. El espacio que se está dando para las actividades extracurriculares, creemos que así como están, puede ser un espacio para la discrecionalidad y el manejo político por parte del sindicato. ¿Acuerdo político? La reforma al Programa Nacional de Carrera Magisterial tendrá que demostrar que puede vencer el escepticismo que gana a los mexicanos cuando se trata de políticas educativas. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de estas propuestas de carrera magisterial de evaluación que se han presentado y que intentarían cambiar, pues en fin, este sistema atípico que tenemos en nuestro país. Antes de que siga el conflicto, quisiera solo No va a acabar. La democracia permite que el conflicto se resuelva, ¿no? Exactamente, y que se procese, lo cual está perfecto. El asunto es, yo retomaría mucho, digamos, en honor al interés de los padres, por qué ocurre con sus hijos y qué ocurre con los maestros de sus hijos. Creo que es fundamental saber que
estamos en medio de una transición todavía no resuelta de un modelo a otro en donde el maestro era, digamos, una casi extensión, un periférico del libro de texto gratuito a un sistema que busca las competencias y por lo tanto que busca que el profesor sea un aprendiz permanente y que tenga tal pasión por aprender que logre comunicarla a otros y conducirlo en ese proceso. Entonces, hacerlo protagónico cuando antes era más o menos periférico implica una transición bastante fuerte. Esa es la que tenemos, creo, que apoyar, reforzar. ¿El maestro es protagónico hoy? El maestro es... O sea, perdona protagónico, lo voy a decir mejor. ¿Es un protagonista hoy del aula? ¿Es un protagonista? Unos sí y otros no. Yo te diría, unos sí y otros no. Es más, hubo una época en donde los que sí eran los que sinceramente te decían, para que aprendan me salto el programa. Ahora, digamos, uno tendría que reconocer, digamos, esta rebeldía de que el programa es un punto de referencia y que básicamente tienes que entender cuál es el contexto de tus alumnos, cuáles son sus necesidades reales, cómo el currículum no tiene que ser una especie de ortodoxia que sencillamente hay que ir picando a lo largo de los días, sino que el proceso educativo es un proceso mucho más complejo, es un proceso de diálogo y es un proceso con esos niños que tienes y no contra el programa. Es decir, que tu punto de atención esté en los niños concretos de tu grupo concreto y no en el programa nacional. Los grandes sistemas del mundo tienen currícula cada vez más sencillos y que están apuntados hacia el alcance de aprendizaje. Yo quiero agregar en este punto, yo creo que la reforma integral de educación básica trae como consecuencia orientarnos hacia competencias y tener un perfil del niño, del joven, del egresado, del ciudadano del siglo XXI. Procesar este cambio, como bien señalas, David, no ha sido sencillo. Hay que jalar a los maestros de un esquema memorístico, como comentaste, Ricardo, hace unos momentos, a un esquema de competencias. Convertirlos al nuevo sistema va a llevar tiempo. Traer a los nuevos con esta mentalidad también va a llevar tiempo. Y por eso creo que el programa de carrera magisterial trae una parte importante en formación continua. Entramos ahorita al asunto de carrera, nada más para cerrar esta idea que parece importantísima. Si uno mira los países que mejor les está yendo en las evaluaciones, Finlandia creo que ocupa el lugar 1, y la característica principal es que la maestra, el maestro, tiene una enorme libertad de cátedra. O sea, hay una suerte de autonomía, de dignidad, de libertad en el docente que le permite, en efecto, innovar, ser creativo para la entrega de esas obtenciones. Ese sistema al que vivíamos antes, no tengo yo la impresión que le diera al maestro esas posibilidades de libertad. ¿Cómo moverse hacia allá? Yo estoy convencido que es un problema de sistema de incentivos. Es decir, si tú tienes incentivos en los que el desempeño de los profesores, su creatividad... Premios y castigos. Premios y castigos. Es decir, si tú tienes un sistema en el que lo que se premia es saber enseñar bien, ser creativo en el aula, es tener buenos resultados de tus alumnos, es salir bien en tus evaluaciones, los profesores se van a preocupar por eso. Y van a dejar de lado, por supuesto, el tener que ir a las asambleas sindicales y ser leales al sindicato y trabajar para el PANAL. Eso es el cambio que hay que hacer. El cambio en el sistema de incentivos es un cambio institucional. Una carrera magisterial sin simulaciones es lo que necesitamos. A ver, y no la engañifa que acaba de salir. Aquí, cuando él habla de un sistema de incentivos desde los años 40, yo quiero decirle que no hemos tenido un sistema de incentivos, por eso creo que está mal informado. No hemos tenido sistema de incentivos hasta 1992. Sí, estaba hablando en un sentido politológico. No los hay, no los hay. Entonces, esto de premiar y castigar, yo quiero decir aquí en esta mesa que los maestros son los primeros que demandan actualización y capacitación, que está en un apartado muy clarito que le corresponde al Estado mexicano, hacer ese acompañamiento, y es algo que otra vez volvemos, por las insuficiencias de las políticas públicas, por las insuficiencias presupuestales, por lo que ustedes gusten y quieran, que le podríamos poner una lista de situaciones ahí para puntualizar, no ha habido ese acompañamiento. No es que no haya habido evaluaciones, es que las hay. Lo que no teníamos es una prueba nacional, pero también tenemos que entender que las evaluaciones no son solo esa parte cognitiva que registra una prueba nacional. Yo pregunto y decías, pongan ejemplos del aula. ¿No va a ser lo mismo el resultado que te dé una prueba escrita que cuando tú pases a un alumno al pizarrón, hacer un ejercicio que tenga que demostrar entre los pares que tiene no solamente autocontrol, sino que puede demostrar
que tiene dominios para resolver esto, aquello, otra situación de lo que son los aprendizajes. Y las adecuaciones curriculares, esas las vamos haciendo los maestros permanentemente en el aula, porque vamos siguiendo los ritmos de aprendizaje de los alumnos, porque vamos siguiendo sus intereses y vamos teniendo como directrices una currícula nacional, porque finalmente es algo de lo que nosotros contribuimos a decir, esto es lo que tenemos que tener como piso, pero no como techo del aprendizaje de cada alumno. Entremos al tema de carrera magisterial y déjenme plantearlos desde el siguiente punto de vista. La plaza del maestro va a determinar qué tan buen maestro o no resulta ser, porque puede haber un muy buen maestro, pero si la plaza está contrahecha es muy complicado que ese sea un buen maestro. La plaza, el lugar. La plaza, el lugar, el contexto, cargo. El contexto socioeconómico. En efecto. Ahora, resulta que tuvimos durante mucho tiempo prácticas informales donde la plaza se heredaba. Yo recuerdo todavía, y es tristísimo decirlo, pero los años 60, 70, todavía se exigía a las mujeres cosas indignas para que pudieran tener la plaza de maestras. La plaza se entregaba por favores políticos, la plaza se entregaba por lealtades, y con eso venimos cargando. De ahí que sí me parezca a mí que la idea de que la plaza del maestro, el cargo de maestro, pueda ahora obtenerse de una manera distinta. Yo quisiera que me expliquen de qué forma esta propuesta de carrera magisterial afecta esa plaza, ese cargo del maestro, su obtención, sus estímulos, su avance en la carrera, sus prestaciones. Digo, en principio, para acceder a carrera magisterial uno tiene que tener una plaza, es decir, debe haber pasado por un proceso de selección, cualesquiera que hubiera sido con anterioridad o a partir de 2008 el Concurso Nacional de Plazas, obtenerla, estar por lo menos 3 años en servicio y luego evaluarse para ingresar, para incorporarse al programa nacional. ¿El mecanismo de ingreso no es parte de la carrera? A ver, te explico. Está muy confuso luego para quien piensa que carrera magisterial es la carrera profesional para ser maestro. No. Carrera magisterial es un sistema de estímulos que nace, primer sistema de estímulos, en 1992. O sea, no es una carrera profesional, una carrera de servicio civil como este es un escalafón horizontal de ascenso en la misma función que desempeña el maestro. Eso es un sistema de estímulos, no es el trayecto de formación profesional para ejercer la docencia. Es el nombre del programa de estímulos, pero tiene sus implicaciones de retroalimentar la formación profesional a través de un sistema de evaluación que incluye la formación continua, es decir, cursos de actualización, de preparación, la superación profesional. Son dos cosas. Es que le voy a decir por qué la confusión, porque cuando uno habla de servicio civil de carrera, lo que uno piensa es el mecanismo de ingreso, el mecanismo de avance, el mecanismo de estímulos. Entonces, cuando uno dice carrera magisterial, lo que se piensa es que es eso. Sí, en ese sentido, para usar una metáfora, empezó de atrás para adelante, o empezamos a construir la casa del techo hacia los cimientos. Ahora, con la evaluación universal, se está creando esta posibilidad de que exista una base común a todos los maestros. De ingreso. De ingreso y evaluación. De evaluación. Es decir, justamente lo que no tenemos, o sea, ahora ya tenemos 2 piezas, todavía faltan muchas más, que justamente... A ver, ¿qué piezas tenemos ya? Yo quiero ampliar, o sea, la pieza del ingreso, ingreso por concurso. Tenemos la segunda pieza ahora de una evaluación universal, periódica, obligatoria, y tenemos la pieza de un programa de estímulos, que es este programa de sobresueldos que trata de ligar mérito sobresaliente o más allá del típico con... Y entonces, ahora justamente el chiste es que al menos estas 3 piezas se monen entre sí. Te falta todo el tema de la selección y la formación inicial del maestro. Te falta el tema de que la formación continua efectivamente responda a un sistema de este tipo. Te falta que todos los aspectos que tienen que ver con jubilación, prestaciones y demás estén alineados. ¿Por qué no se presentó así, en los términos que está planteando David Calderón? Digo, el sistema educativo va evolucionando y hay una serie de exigencias, de demandas de la sociedad civil, de los maestros, compromisos que asumen las autoridades. Yo creo que el concurso es un primer paso. El paso de carrera magisterial y el paso de evaluación universal están unidos, digamos, al concurso, y son 3 grandes cosas que se han hecho en esta administración. El punto de carrera magisterial es la gran cantidad de maestros que tenemos ahí. Y decirlo con toda transparencia, el programa cuesta anualmente 54 mil millones de pesos y es un programa que debe mejorar esa distribución de incentivos. ¿Cómo hacerlo? El sistema de premios. Sí, el sistema de premios. ¿Cómo hacerlo? Enfocarnos al aprendizaje de los alumnos, pero también definir a través de la reforma integral de educación básica
cuáles son esos aprendizajes y competencias esperadas, que lo sepa la sociedad civil, los padres y el maestro, que lo tenga claro. Por otro lado, seguir actualizando al maestro, su formación continua, sus trayectos, diagnosticarlo y darle un documento que le permita decir, estas son tus áreas de oportunidad. Y por último, el elemento novedoso, que son las actividades cocurriculares, que vienen de alguna manera a llenar un vacío que hay hoy por hoy en el trabajo de los maestros, un trabajo extraescolar, extraclase, que nos permite que le dediquen un 10% del tiempo que le dedican anualmente, 80 horas, mediante un plan de trabajo conocido por el Consejo Escolar de Participación Social, actividades que van a mejorar el entorno, atender el rezago, entre otros. Jorge Javier. Yo no coincido con David en que tengamos ya la segunda pieza. Y tampoco coincido en que tengamos la primera, el concurso pleno. Y le preguntaba yo al doctor Ciscomani hace rato, de las vacantes que se abren cada año, ¿qué porcentajes se están concursando? Como el 10% más o menos. Bueno, el caso es que no se están concursando todas. 1 millón de plazas. Bueno, no, pero ¿qué porcentaje de las que... No me dan las cuentas. Bueno, ahí está. El problema, el problema o sea, son 80,000 plazas las que se han concursado. Sí. ¿En cuántos años? Pero en 3 años. Déjame aclarar esto. Se concursan todas las plazas de nueva creación. Esas son todas. Esas son, ¿Y las bancas? No, esas. Se concursan todas las plazas de nueva creación y eso tiene la limitante de lo que la Cámara de Diputados apruebe para creación de plazas para cada ciclo escolar. ¿Y los que se jubilan y los que se retiran? Y luego, la propia convocatoria establece que se deja una lista de prelación, es decir, estas son las plazas que se ocupan porque son las que se crean para arrancar el ciclo escolar. Sin embargo, queda ahí un listado de docentes en espera de que haya la siguiente vacante por jubilación, por baja, y se van entregando conforme se van dando las vacantes. Eso está establecido. Y un ejemplo concreto. Para responder el año esa pasado, pregunta nada más, ¿cuántas se han concursado del total que se liberan al año? Todas. No, no de todas las que se liberan. El año pasado, para darles un ejemplo, se crearon 7,500 plazas aproximadamente y alrededor de 23,000 plazas adicionales fueron plazas vacantes u horas semana mes vacantes. En otras palabras, pasamos de un esquema de incredulidad en el sistema donde eran probablemente más las que se creaban y concursaban y menos las vacantes, a 2010 un esquema donde duplicaban las vacantes a concurso que las creadas. Y creo que eso es una señal muy concreta. Regresamos a hablar del mecanismo de ingreso. Te detengo ahí y regresas tú justamente con ese tema del mecanismo de ingreso y las otras partes del módulo. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. ...80 horas de las 800 que tiene el ciclo escolar... ...80 horas deberá llevar el maestro... En actividades cocurriculares para que le cuente, digamos, el 100% de ese elemento de su evaluación. En consecuencia, lo que queremos es que nuestras escuelas dejen de ser planteles. Esta es una palabra que usamos mucho en este Sí, el plantel escolar. El plantel, como si fuera, digamos, un edificio. Lo que queremos es que las escuelas sean comunidades educativas, y para que sean comunidades educativas necesitamos de la participación de los padres de familia, cosa que ya estamos impulsando, y por otro lado la presencia de los maestros cotidiana en el seguimiento de sus alumnos y en la construcción de actividades que generen precisamente el sentido de colectividad. Y eso va a tener también un peso específico muy importante en la manera en que vamos a evaluar la calidad de la acción de las maestras y de los maestros. La propuesta de reforma al Programa Nacional de Carrera Magisterial, anunciada por el gobierno federal, ha generado expectativas, pero también críticas por parte de organizaciones civiles. El peso que se ha dado a los resultados de la prueba enlace en el puntaje de carrera magisterial, por ejemplo, despierta dudas respecto a su carácter potencialmente discriminatorio, en particular hacia los alumnos y maestros de comunidades de lengua indígena, así como por las posibles desviaciones que puede implicar en las prioridades de los profesores. El efecto perverso de este incentivo es que ya está acostumbrando a los maestros a entrenar a los niños para responder la prueba, no para educarlos. El hecho de que la reforma se haya logrado en acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
y confirme su papel central en la gestión del programa, hace temer que los 350 millones de pesos de incentivos a los profesores se utilicen con fines políticos. El sindicato está controlando a los supervisados, a los supervisores, pero también controla el camino de pasar de un lado a otro. Y es hasta una cuestión de lógica. Es el consejo técnico presidido por el director o directora de la escuela. No va a calificar mal a sus maestros. No va a enfrentar al delegado o delegada del sindicato ni a los otros maestros. Es una especie de cultura. Por tanto, los profesores se enfrentan a que en lugar de mejorar su desempeño en las aulas, en lugar de tener estímulos para hacer que sus alumnos aprendan más, prefieren tener o han tenido como principal referente la lealtad hacia el sindicato, hacia sus líderes sindicales. Asociaciones de la sociedad civil exigen una independencia real del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación y la participación transparente de representantes ciudadanos en sus tareas de evaluación de los profesores. Eso implicaría abrir la gestión de la política educativa a personas ajenas al cuerpo docente. Una revolución cultural todavía políticamente difícil de alcanzar. Estamos de vuelta en Espiral hablando de carrera magisterial, el sistema de evaluación de la educación en nuestro país. Jorge Javier Romero, te interrumpí antes del corte. Bien, bueno, entonces, lo siguiente es la segunda pieza, la carrera magisterial. Realmente tenemos una carrera magisterial completa, eficaz. La reforma que se acaba de hacer a la carrera magisterial acaba de poner el 50% del porcentaje que se va a evaluar de los profesores va a ser el desempeño de sus alumnos. Ahí podríamos decir, hay un avance. Lo voy a dejar ahorita en la prueba enlace. Podríamos decir que hay un avance, pero yo lo pongo todavía, lo dejo a un lado ahorita. Pero el otro 50% es prácticamente un 50% que se está dando por garantizado, porque es 20% es hacer piñatas con las señoras en las actividades extracurriculares. Hacer piñatas con las señoras para las posadas. 20% de formación continua, que hasta ahora, como ha sido en la carrera magisterial, son papelitos por asistencia a cursos que no se evalúan, que no tienen ninguno más que horas de asistencia. Es decir, uno puede ir ahí con los oídos tapados con cera y salir con su papel. Entonces, ese es el otro 20%. Un 10% tiene que ver con los años de servicio, es decir, un tema que no debería ser tema de evaluación, sino debería ser tema de la plaza y el salario base de los profesores. 5%. Y el 5% de la evaluación, es decir, la evaluación de los profesores quedó reducida a un 5%. ¿Me permites explicar? Primero, creo que estamos evolucionando en los factores de ponderación de un sistema de evaluación de un sistema de estímulos, carrera magisterial. Hoy la centralidad es el alumno, el 50% para los aprendizajes de ellos. ¿Cómo? Con los instrumentos que vayan evolucionando. No solo la prueba enlace. No solo la prueba enlace. De hecho, porque el enlace nada más evalúa matemáticas, español y de hecho no se puede aplicar a todas las condiciones de los maestros. Exacto. Hay educación especial, hay preescolar, entonces hay que construir, está ya piloteando sus instrumentos que permitan valorar los aprendizajes de otras modalidades. El centro, 50%. El 50%. Ese 20% de las actividades cocurriculares es el fortalecimiento porque los grupos no son homogéneos. ¿Qué es la actividad? Perdón. Son las actividades que en tiempo extra el maestro le dedica a los alumnos. En este grupo no todos llevan el mismo ritmo de aprendizaje de las matemáticas. Entonces yo destino tiempo fuera de mi horario para atender a los alumnos que tienen rezago. Pero también en este grupo yo tengo a 10 alumnos con desempeños sobresalientes en matemáticas. No los debo frenar. Los debo de impulsar en su desarrollo sobresaliente. Clases en la tarde. Clases en la tarde, clases los sábados, extra horario. ¿Quién evalúa qué se hizo en ese periodo extra clases? Perfecto. Se registra un plan porque no es la ocurrencia ni es ir a hacer piñatas, no. Bueno, eso es demasiado descalificativo porque bueno, es la gente que ve con denostación a la escuela pública que siempre ve las cosas así. Bueno, hay un plan de actividades que parte del diagnóstico del grupo que yo recibo. Yo recibo este grupo y entonces este es mi diagnóstico. Necesitan estos alumnos que yo les apoye para habilidades digitales, necesitan que les apoye en el aprendizaje de las matemáticas, necesitan lectoescritura. Segmento mi grupo y determino mi plan de actividades
cocurriculares, extraclase, extrahorario. Lo registro ante el Consejo Técnico Escolar, que es un órgano colegiado de la escuela, lo doy a conocer al Consejo Escolar de Participación Social. Porque es donde están ya los padres. Es donde están los padres. De lo contrario, los papás podrían no permitir que sus hijos fueran en extrahorario o fueran los sábados. Entonces, es el acompañamiento de los padres, se les da seguimiento. Y luego, muy bien, tenemos el aprovechamiento de los alumnos, llegamos al cierre de la evaluación. ¿Son actividades que se hacen fuera de la escuela? No puede, es en la escuela y puede ser fuera de la escuela. Si yo determino en mi diagnóstico que algo puede ser ir a visitar un museo, ir a un concierto, lo debo de poner en mi plan de actividades, porque es íntegra. Sí. Ahora, nomás déjame decirte esta parte porque me parece importante. Dice, es una evaluación de los aprendizajes de los alumnos. El 5% es para conocer el diagnóstico del dominio de la materia del maestro, solo para eso. El maestro ya está preparado para ingresar, pero yo necesito orientar la formación continua. Ese 20% no es los cursillos esos que se venían dando, no, es de acuerdo al aprovechamiento de los alumnos. Yo sé que ahí puede haber unas áreas de oportunidad del maestro. Si todos esos alumnos tienen una dificultad en matemáticas, entonces el maestro debe tener un curso de esas características. A ver, Silvia, eso me llamó mucho la atención cuando se anunció. Les pregunté un poco a David Francisco, la evaluación debería haber servido para los estímulos y sin embargo se plantea tal como Silvia está diciendo, se plantea como un ejercicio más de diagnóstico que de estímulos. El 5% supongo que se explicará por eso. A ver, ¿por qué? Sí. ¿Por qué se decide solo el 5% y por qué eso se decide que es solo para diagnóstico? Sí. Ahora, son dos situaciones distintas. A ver, carrera magisterial existe desde hace 20 años. Ha tenido al menos 3 grandes modificaciones. Entonces, en esta modificación, justo lo que se busca es que empiece a embonar con evaluación universal. Lo que es un examen que se hará cada 3 años. Quiero aclarar, nada más una cosa es esta. Estamos hablando todavía de promesas, estamos viendo planos sobre una mesa. Esto no está pasando todavía el día de hoy. Hay piezas de esto sueltas, pero lo tendremos que seguir y verificar y ser muy severos todos en el escrutinio de esto. Si yo te dijera, ¿esa evaluación debería tener un peso mayor en el tema de estímulos? No debería tener un peso mayor porque es un examen estandarizado para los maestros en donde lo que estás viendo es el dominio que tiene de la materia. No es, por supuesto, muy relevante. Es, digamos, como una marca de atención para decir, ¿el maestro sabe o no sabe aquello que le corresponde hacer? Lo que me confunde del asunto es, uno tiene que tomar el desempeño del alumno y el desempeño del profesor para determinar porque lo que te hace maestro es que otros aprendan. Es decir, en eso discrepando es como, yo sí soy un gran médico, pero todos los pacientes se me mueren. Soy un excelente psicólogo, pero todo el mundo está frito, ¿no? Eso iba yo. Ese no es el punto. El punto es que el sistema parecía premiar la acumulación de conocimientos por parte del docente, que es lo que nos dice David. La centralidad a la que se refiere la maestra Luna es, vamos a tomar al alumno como tal y vamos a hacer un maestro mejor cada vez a partir de lo que vayamos detectando a través de este examen que antes valía 28 puntos. Era acumulación de conocimiento del maestro. Era un experto en exámenes de preparación profesional técnicamente. Ahora vale 5 porque es un diagnóstico. Y son otros elementos que realmente mejoran la calidad, el aprendizaje de los alumnos, los que van a contar más a partir de ahora. ¿Qué me interesa saber? Si el maestro domina o no su materia, o si yo le puedo poner remediales para que la domine, que esa es la formación continua. ¿Qué me interesa más? Saber que el maestro domina su materia o que se está reflejando en el aprendizaje de sus alumnos. ¿Dónde vamos a medir la calidad de la educación? En el aprendizaje. Es en los dos. Sí, o sea, en el ejército, que digamos, quizá no sea el mejor de los ejemplos, pero donde hay una carrera, se evalúan las dos cosas. A ver, ¿cómo funcionó este militar en su desempeño? Y luego, para ascender de teniente y luego coronel, va pasando exámenes. Y en realidad son los dos mecanismos. Con los profesores universitarios son los dos. Es que el mayor examen que le hagamos a un maestro va a ser el de aprovechamiento de sus alumnos, estarán de acuerdo. O sea, ¿cómo queremos que se refleje la calidad de la educación? ¿En un examen donde el maestro domina sus conocimientos o en una evaluación donde los alumnos demuestran sus aprendizajes? ¿Qué es lo que queremos? Es donde dices, yo sí enseño, pero ellos no aprenden, ¿no? El punto sería... Se me va el tiempo y traigo nada más el tema de los cursos. En efecto, lo que decía hace un momento Jorge Romero, iba uno a las escuelas Patito, un profesor, y sin ningún registro, y acumulaba papeles. Yo me acuerdo que en la Alianza por la Calidad Educativa se ofreció que las universidades se iban a convertir en los espacios de formación seria. ¿Cómo resuelve este asunto ese tema? Hay la participación de las universidades, está la UNAM,
Está el Politécnico, está el Sinvestav, está la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Universidades en serio? En serio, las instituciones de educación superior públicas de las entidades federativas están participando de la formación continua. Todos ellos concursan con programas que tienen que ver con la currícula. Y quiere decir que ya los diplomas que reciban los maestros solo van a poder venir de estas universidades. Requieren acreditarse además. No son horas estar sentado. Siendo honestos, todavía el catálogo de cursos todavía trae una parte de basura que yo diría todavía no se acaba de pulir, pero ya tienes digamos, una secuencia de cursos. Yo quisiera retomar esta idea de que, a ver, con el maestro, y eso es a nivel internacional, hay 3 elementos para evaluarlo. 1, si es docente efectivo, es decir, si sus alumnos aprenden. 2, si es una persona preparada y él mismo sigue aprendiendo, porque la realidad te rebasa. Entonces, y el tercer punto es si gestionas bien la clase, porque si no, no puedes ligar 1 con 2. Esas son las competencias del profesor, así como estábamos evaluando. Se me va el tiempo y hay una institución que no podemos dejar fuera de esta discusión. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Institución creada el sexenio pasado y francamente muy marginada. Ahora oigo a todas las partes insistiendo en que se va a volver la institución central. ¿Qué papel está llamado a jugar el INE? Y tenemos 2 minutos y medio. La propuesta del sindicato es que sea un organismo autónomo, ciudadano, pero con expertos académicos, que no vayamos a hacer ahí otras situaciones que le han pasado a otras instituciones de esas características, con expertos en el tema, que tenga la autonomía jurídica presupuestal. ¿Pero que como el IFE? Pues tiene que tener otras características porque hay que establecer claramente los perfiles y que no vayamos a andar haciendo cuotas de poder ahí, y que no lo capturen los partidos, que sean académicos. Si no tenemos un organismo respetado por la sociedad y con fuerza suficiente, encargado de toda la evaluación, incluso para este 50% que se refiere a la evaluación de los alumnos, todo lo que se plantee en torno a la carrera magisterial no va a servir para nada. Necesitamos un organismo de evaluación nacional, profesional, autónomo. Totalmente. Eso es lo que hay que reconocerle. En eso estamos de acuerdo. Y hay que reconocerle que el rigor que tiene ahora es un excelente predictor. Ahora, en hacer crecer la plantita se trata de no arrancarla, ¿no? En este momento no es una responsabilidad suya, no se diseñó para eso y entonces requiere ampliar sus atribuciones, sus capacidades y entonces sí tenemos que resguardar esta institución. Nos ha pasado muchas veces que por mandar a alguien al estrellato lo estrellamos. Entonces, bueno, tener mucho cuidado. Y con una pregunta puntual. ¿Se tendría que reformar la Ley General de Educación? Bueno, hay 2 visiones. Yo hace 8 meses que trabajo con el INE, rumbo a darle mayores insumos que permitan ejercer de otra manera la autonomía técnica que ya tiene, requiere otro tipo de autonomías, de independencias de carácter presupuestal. He firmado un convenio como Secretaría de Educación, le he transferido las grandes bases de datos. O sea, ya hay una parte administrativa. ¿Se tiene que reformar la ley? Se tiene que reformar. No podemos esperar una reforma legislativa. Debemos reformar el decreto de creación y el estatuto interno para adelantarnos. Y después iremos a la ley. Pues los voy a invitar a otro programa, porque además estuvo muy sabrosa la charla, para hablar solo del INE. Se nos fue el tiempo. Le agradezco muchísimo que nos haya permitido entrar a su hogar. Hoy en la noche nos vemos próximo lunes, 10:30, 11 TV México.